Por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Lunes 8 de enero, celebrando hoy la fiesta del bautismo del Señor. Luego de haber celebrado ayer la Epifanía, hoy terminamos con esta fiesta el tiempo navideño. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, del 7 al 11. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la celebración de esta fiesta del bautismo de Jesús, tantas cosas para decir, pero podemos comenzar teniendo en cuenta que Jesús, siendo Dios mismo, Dios en persona, Dios hecho carne, va ante Juan a bautizarse. ¿Cómo entendemos eso? Si el mismo Juan no quería bautizarlo, ¿cómo es que tú te vas a bautizar? Tú debes bautizarme a mí. Pero Jesús le dice que él debe ser bautizado por él. Y es que Juan había predicado, lo acabamos de leer aquí en el Evangelio, que yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Y precisamente esas palabras se cumplen. Inmediatamente Jesús sale del agua que Juan lo bautiza. Inmediatamente se abre el cielo y baja sobre él el Espíritu Santo. Y se oye la voz del Padre diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Una manifestación aquí de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en plenitud. Y es que ¿por qué sale y por qué llega sobre Jesús el Espíritu Santo cuando sale del agua? Es el Nuevo Testamento. Ya el bautismo en agua terminó. El bautismo de Juan era en agua para el perdón de los pecados. Ahora viene el bautismo de Jesús, que es en el Espíritu Santo. Por eso en la iglesia, que tenemos un bautismo nuevo, tenemos también el rito nuevo. Y lo importante no es que haya mucha agua o poquita agua. Como dicen los protestantes, es que el bautismo tiene que ser en un río, porque Jesús se bautizó en un río a los 33 años. No, hermanos. Jesús se bautizó en el agua, pero cuando salió del agua, vino el Espíritu Santo, el Nuevo Testamento, el bautismo de Jesús, que es el que nosotros vivimos. Y el bautismo que nosotros
vivimos, recibimos, tiene muchas gracias. Aparte de recibir el Espíritu Santo, que es en plenitud, que se recibe, como dice Hechos 2:38. Hermanos, dice Pedro, vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y así se les dará el Espíritu Santo. Y el bautismo nuevo es en el Espíritu Santo. ¿Qué más regalos nos da el bautismo a nosotros, hermanos? Hacernos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de la gracia de Dios. El Señor nos ha rescatado por su sangre de la muerte eterna y del infierno. Y nos ha rescatado de las manos de Satanás, en la que la humanidad estaba desde el pecado de Adán y Eva. Él entonces nos coge como sus hijos amados. Nos coge para Él, nos compra para Él con su sangre. Y es mediante el bautismo que esa obra se plenifica. O sea que si somos hijos, somos herederos. Se nos ha perdonado el pecado. Ya tenemos el Espíritu Santo que nos da el bautismo. Entonces ya entramos a formar parte de la iglesia. Y si somos parte de la iglesia, si tenemos el Espíritu Santo, se nos ha perdonado el pecado original. Y si somos hijos de Dios y herederos, tenemos oportunidad de entrar al cielo, la vida eterna. Pero las gracias que da el bautismo, hermanos, hay que ganársela. No es que porque nos echaron una agüita ya en el rito bautismal, ya somos hijos de Dios automáticamente y herederos y se nos va a dar el cielo. Eso hay que ganarlo con las obras. Tenemos la posibilidad de tener todos estos regalos, pero hay que ganarlos con las obras, cumpliendo la voluntad del Señor. O sea, es un error decir que porque ya soy bautizado, automáticamente ya voy al cielo. De hecho, se me perdona el pecado original, pero yo soy bautizado niño. Y cuando llego a mi edad adulta o juvenil, yo ya cometo pecado a conciencia. Viene otro sacramento que es la confesión. Y ahí se perdonan los pecados que yo hice a conciencia. Pero el pecado con el que yo nazco, el de Adán y Eva, ese me lo perdona el bautismo. Porque dice el Salmo 51, en pecado nací, pecador me concibió mi madre. Todos nacemos con el pecado original. Por eso dicen los protestantes, ¿por qué en la Iglesia Católica bautizan los niños? Si los niños no tienen pecado, tienen el pecado original. Y ese pecado se le perdona a los niños en el bautismo. Y reciben todas las gracias que les acabo de comentar. Entonces, por eso la Iglesia Católica bautiza a los niños para que reciban todas estas gracias. Y las reciben por la fe de padres y padrinos. Como dice Hechos 16:31, en aquel pasaje del carcelero, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, que hay un terremoto, se sueltan las cadenas, el carcelero cree que todos se fugaron y se va a matar. Pablo le dice, no te hagas daño, hermano, que todos estamos aquí. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo?, le dice el carcelero emocionado a Pablo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Dice que él se bautizó con toda su familia. Por la fe de padres y padrinos, el niño chiquito recibe la fe en el bautismo. Y por eso en la iglesia hay padrinos en el bautismo. Porque cuando el muchacho empieza a crecer, es misión de padres y padrinos educar al niño en la fe. ¿Para qué? Para que sea hijo de la luz.
éramos hijos de la tiniebla, pero con el bautismo somos hijos de la luz. Lo dice 1 Tesalonicenses 5:5. El bautismo, hermanos, es prefigurado en el Antiguo Testamento con dos acontecimientos. En el bautismo, ¿qué hay? Agua y espíritu, como dice Jesús en San Juan capítulo 3, versículo 5, hablando con Nicodemo. ¿Qué tengo que hacer? Le dice Jesús, para heredar vida eterna hay que nacer del agua y del espíritu. El espíritu es el fuego y el agua, que lavan y limpian y purifican. En el Antiguo Testamento, la prefiguración del bautismo en el diluvio universal, cuando la humanidad es exterminada con el agua, purificada con el agua. Y en Sodoma y Gomorra, la humanidad, esas ciudades son purificadas del pecado por el fuego. O sea que el bautismo ya estaba prefigurado en el Antiguo Testamento. Jesús mandó bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Mateo 28, 19 al 20. Ahora dicen los protestantes, es que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué los católicos bautizan en el nombre, no bautizan en el nombre de Jesucristo? Hermanos, los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo, o sea, como Jesucristo los mandó. ¿Y cómo los mandó? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la fórmula que dio Jesús allá en Mateo 28, 19. Si Pedro y los demás bautizaban en el nombre de Jesucristo, la iglesia bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo ordenó nuestro Señor Jesucristo. Hoy en el bautismo del Señor, vivamos nuestro bautismo. Vivamos ese bautismo, hermanos, cumpliendo la voluntad del Señor para poder entrar y gozar de la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.